Murió el Chore. Este domingo 23 de junio se registró un violento enfrentamiento armado en la Sindicatura del Dorado, al sur de Culiacán, Sinaloa. Los hechos ocurrieron durante la mañana, cuando elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano se enfrentaron a integrantes de la Chapiza, un grupo criminal asociado al Cártel de Sinaloa. En este choque fue abatido un individuo conocido como Asco, alias el Chore o el Orejas. Veamos más detalles de este acontecimiento. Pero antes de empezar con el video, deja un like y activa la campanita de notificaciones. Según informes de medios locales, los hechos ocurrieron alrededor de las 5 de la mañana en el ejido Leopoldo Sánchez Celis. En ese momento, fuerzas federales fueron emboscadas por civiles armados a bordo de varios vehículos. Este ataque desató un violento intercambio de disparos y un intenso operativo que incluyó el apoyo de un helicóptero artillado tipo Black Hawk. El enfrentamiento resultó en la muerte de varios delincuentes, entre ellos un jefe de plaza de la Chapiza, identificado como Raúl Carrasco, alias el Chore o el Orejas. Carrasco, ex integrante de los Damaso, era uno de los principales operadores de Iván Archibaldo Guzmán, líder de la estructura criminal. Se andan por las calles. Y uno de otro lado. Los informes indican que helicópteros del ejército han sacado del lugar a varias personas detenidas. A estas personas les confiscaron armas, dinero, presuntas drogas y varias camionetas de lujo. Hasta el momento, no se ha revelado oficialmente el resultado de las acciones de la Guardia Nacional y el personal militar. Familias de al menos 3 menores de edad que trabajaban limpiando tráileres en una gran bodega quedaron atrapadas en el fuego cruzado entre un grupo delictivo y las fuerzas federales. Estos menores perdieron todo contacto con sus familiares, quienes informaron que estaban aterrados por lo que estaba sucediendo. La comunidad de Sánchez Celis, ubicada a 57 kilómetros al sur de la capital del estado, permanece bajo resguardo de personal militar y de la Guardia Nacional, con unidades blindadas. Los peritos en criminalística y los forenses han ingresado para levantar los cuerpos, que presuntamente suman 7. El operativo de las fuerzas federales comenzó a las primeras horas de este domingo, despertando a los habitantes del poblado de Sánchez Celis, en el recién creado municipio del Dorado. Las primeras informaciones revelaron la muerte del Chore, jefe de una de las células del Cártel de Sinaloa y uno de sus escoltas. Nuevas filtraciones han revelado que en la zona donde se guardan los tráileres quedaron los cuerpos de 5 presuntos delincuentes, cuyas identidades aún se desconocen, ya que ninguna autoridad ha emitido información oficial sobre los sucesos. Se sabe que el pasado 20 de febrero, en un operativo similar realizado por elementos de la Marina y el Ejército en el ejido La Flor del mismo municipio, Raúl Alberto Carrasco logró escapar minutos antes de la llegada del personal federal. En esta ocasión se aseguró una enorme finca y un salón de fiestas campestre que lleva las iniciales del Chore, considerado una figura clave en la organización del Cártel de Sinaloa. ¿Quién era el Chore? Raúl Alberto Carrasco, mejor conocido como el Chore, es identificado como una figura prominente dentro del Cártel de Sinaloa, particularmente en la facción conocida como los Chapitos. Esta facción es liderada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, especialmente Iván Archibaldo Guzmán y Ovillo Guzmán López. Inicios y ascenso en el Cártel de Sinaloa. Los detalles sobre la infancia y la juventud de Raúl Carrasco son poco conocidos, pero su ascenso dentro del Cártel de Sinaloa sugiere una trayectoria marcada por la violencia y el crimen organizado. Con el tiempo, Carrasco se consolidó como un jefe de plaza, una posición de poder dentro de la estructura del cartel que le daba control sobre áreas específicas para el tráfico de drogas y otras actividades delictivas. Rol en los Chapitos. El Chore se distinguió como uno de los operadores más cercanos a Iván Archibaldo Guzmán, consolidando su influencia dentro de los Chapitos. Su responsabilidad principal era garantizar la seguridad de la organización y supervisar las operaciones en sus territorios asignados. Este rol lo colocó en el centro de algunas de las acciones más significativas del cartel en años recientes. El segundo Culiacanazo.
Uno de los eventos más notorios en los que se menciona la participación de Carrasco es el segundo Culiacanazo, ocurrido en enero de 2023. Durante este enfrentamiento, fuerzas federales intentaron capturar a Ovidio Guzmán, lo que desató una ola de violencia en Culiacán, Sinaloa. Según informes locales, el Chore jugó un papel crucial en la organización de narcobloqueos y ataques armados contra el ejército mexicano, intentando evitar la captura de Ovidio. La capacidad de movilización y coordinación de Carrasco durante este evento subraya su importancia dentro de la organización criminal. Operativos y confiscaciones. En operativos previos, Carrasco ya había demostrado su habilidad para evadir a las autoridades. El 29 de febrero, durante un operativo en el ejido La Flor, logró escapar minutos antes de la llegada de las fuerzas federales. En ese operativo, las autoridades aseguraron una finca y un salón de fiesta campestre que llevaba sus iniciales, lo que indica su prominencia y poder dentro del cartel. Muerte y legado criminal. Raúl Carrasco fue abatido en un enfrentamiento con fuerzas federales, un evento que marcó el fin de su carrera criminal, pero no el fin de la violencia en la región. Su muerte representa un golpe para los Chapitos, aunque la estructura del cartel de Sinaloa es notoriamente resiliente y capaz de adaptarse a la pérdida de sus líderes. La vida del Chore es un reflejo de la compleja y violenta realidad del narcotráfico en México, donde figuras como él surgen, operan y eventualmente caen, dejando tras de sí una estela de violencia y desestabilización social. Este video hace referencia a la muerte de este líder de una de las organizaciones criminales más peligrosas de México. Información que es propicia para recordar quiénes han sido los narcotraficantes más conocidos de este país que perdieron su vida en medio de enfrentamientos contra los diferentes cuerpos de seguridad mexicanos. La lucha contra el narcotráfico en México ha sido larga y sangrienta, con numerosos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los carteles de la droga. A lo largo de los años, varios líderes y figuras clave del crimen organizado han sido abatidos en operativos que, aunque significativos, también han tenido repercusiones profundas en las estructuras de estos carteles y la violencia en el país. A continuación detallamos algunos de los criminales más conocidos que han sido abatidos por las fuerzas de seguridad en México. Arturo Beltrán Leiva, alias El Barbas o el Jefe de Jefes. Organización: Cartel de los Beltrán Leiva. Fecha de muerte: 16 de diciembre de 2009. Lugar: Cuernavaca, Morelos. Arturo Beltrán Leiva fue el líder del cartel de los Beltrán Leiva, una organización que se escindió del cartel de Sinaloa. Su muerte ocurrió durante un operativo de la Marina en un complejo de apartamentos de lujo en Cuernavaca. Tras un intenso tiroteo, Beltrán Leiva fue abatido, marcando una victoria significativa para las fuerzas de seguridad mexicanas. Sin embargo, su muerte provocó una violenta lucha interna por el control de su organización. Ignacio Nacho Coronel, alias El Rey del Cristal. Organización: Cartel de Sinaloa. Fecha de muerte: 29 de julio de 2010. Lugar: Zapopan, Jalisco. Ignacio Coronel fue uno de los líderes del cartel de Sinaloa y uno de los principales operadores en el tráfico de metanfetaminas. Fue abatido durante un operativo del ejército mexicano en una lujosa residencia en Zapopan. La muerte de Coronel fue un golpe duro para el cartel, pero también desencadenó una serie de reconfiguraciones internas en la organización. Heriberto Lascano, alias Lasca. Organización: Los Zetas. Fecha de muerte: 7 de octubre de 2012. Lugar: Progreso, Coahuila. Heriberto Lascano, fundador y líder de Los Zetas, uno de los carteles más violentos de México, fue abatido por la Marina en un enfrentamiento en Progreso. Lascano era conocido por su brutalidad y tácticas paramilitares. Su muerte fue considerada una gran victoria para las autoridades, aunque los Zetas continuaron operando bajo nuevos liderazgos. Nazario Moreno González, alias El Chayo o El Más Loco. Organización: La Familia Michoacana. Los Caballeros Templarios. Fecha de muerte: 9 de marzo de 2014. Lugar: Tumbiscatío, Michoacán. Nazario Moreno fue un líder carismático y fundador de la familia michoacana y más tarde de los Caballeros Templarios. Inicialmente se reportó su muerte en un enfrentamiento en 2010, pero resurgió en 2014 como líder activo. Finalmente fue abatido por fuerzas federales en Michoacán. Su muerte confirmó la lucha interna y las divisiones dentro de su organización. Juan Francisco Patrón Sánchez, alias el H2. Organización: Cartel de los Beltrán Leiva. Fecha de muerte: 9 de febrero de 2017. Lugar: Tepic, Nayarit. Juan Francisco Patrón Sánchez era uno de los líderes del remanente del cartel de los Beltrán Leiva. Fue abatido durante un operativo de la Marina en Tepic, que incluyó el uso de helicópteros artillados. Este operativo fue notorio por la cantidad de fuerza desplegada y la violencia del enfrentamiento, que resultó en la muerte de varios miembros del cartel.
Raimundo Almanza Morales, alias El Gori 4. Organización Los Zetas. Fecha de muerte 14 de diciembre de 2011. Lugar Linares, Nuevo León. Raimundo Almanza Moreno, un alto mando de los Zetas, fue abatido durante un enfrentamiento con el ejército mexicano en Linares. Su muerte debilitó temporalmente a los Zetas, pero la organización rápidamente se adaptó y continuó sus actividades delictivas. José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro. Organización El Cartel de Santa Rosa de Lima. Fecha de captura 2 de agosto de 2020. Lugar Juventino Rosas, Guanajuato. Aunque no fue abatido, la captura de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, es significativa. Líder del Cartel de Santa Rosa de Lima, Yepes Ortiz era conocido por su implicación en el robo de combustible, huachicoleo y por los altos niveles de violencia en Guanajuato. Su detención marcó un golpe importante contra este cartel, aunque la violencia en la región persiste debido a las rivalidades entre distintos grupos criminales. Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Organización Cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Estado fugitivo hasta la fecha de corte de este documento. Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, es uno de los criminales más buscados en México y Estados Unidos. Líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, Oseguera Cervantes ha evadido la captura durante años y es responsable de numerosos actos de violencia extrema. El CJNG es conocido por su brutalidad y expansión agresiva, y la captura o abatimiento del Mencho sigue siendo una prioridad para las fuerzas de seguridad mexicanas. Rafael Caro Quintero, alias El Narco de Narcos. Organización Cartel de Guadalajara. Fecha de captura 15 de julio de 2022. Lugar Sinaloa. Rafael Caro Quintero, conocido como El Narco de Narcos, fue uno de los fundadores del Cartel de Guadalajara. Capturado en 1985 por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Quique Camarena, fue liberado en 2013 bajo circunstancias controvertidas y se mantuvo fugitivo hasta su recaptura en 2022. Su detención fue un evento de gran impacto, dado su legado en el narcotráfico y su influencia en la formación de los carteles modernos. Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy. Organización Cartel de Juárez. Fecha de captura 9 de octubre de 2014. Lugar Torreón, Coahuila. Vicente Carrillo Fuentes, hermano de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, asumió el liderazgo del Cartel de Juárez tras la muerte de su hermano en 1997. Su captura en 2014 marcó un hito en la debilitación de uno de los carteles más poderosos de México. Bajo su mando, el Cartel de Juárez estuvo involucrado en una sangrienta guerra contra el Cartel de Sinaloa por el control de rutas de tráfico de drogas. Servando Gómez Martínez, alias La Tuta. Organización Los Caballeros Templarios. Fecha de captura 27 de febrero de 2015. Lugar Morelia, Michoacán. Servando Gómez Martínez, conocido como La Tuta, fue uno de los líderes de los Caballeros Templarios, una organización criminal derivada de la familia michoacana. Su captura en 2015 fue un golpe significativo contra el cartel. Conocido por su mezcla de violencia y retórica religiosa, La Tuta se hizo famoso por sus apariciones en videos y medios de comunicación, donde intentaba justificar las acciones del cartel. La batalla contra el narcotráfico en México es una lucha constante y desafiante. A lo largo de los años, las fuerzas de seguridad han logrado importantes victorias al abatir y capturar a varios de los líderes criminales más peligrosos del país. La eliminación de figuras como Joaquín El Chapo Guzmán y la captura de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, entre otros, representa golpes significativos contra los carteles y sus operaciones. Estos operativos destacan la dedicación y la valentía de las fuerzas federales y militares que arriesgan sus vidas en la lucha contra el crimen organizado. Cada acción exitosa no solo debilita las estructuras delictivas, sino que también envía un mensaje claro sobre el compromiso del gobierno mexicano de combatir estos grupos criminales. Sin embargo, la captura o abatimiento de estos líderes también trae consigo una serie de desafíos. Los carteles a menudo responden con violencia, luchando por el control del territorio y reorganizándose rápidamente. Las comunidades locales, como el caso de los menores atrapados en el fuego cruzado en Sánchez Celis, sufren las consecuencias directas de esta violencia, viviendo en un estado de constante inseguridad. La lucha contra el narcotráfico no termina con la eliminación de un líder criminal. Es un esfuerzo continuo que requiere no solo la represión del crimen, sino también un enfoque integral que aborde las causas subyacentes del narcotráfico, como la pobreza, la falta de oportunidades y la corrupción. El camino hacia un México más seguro es largo y arduo, pero cada victoria, por pequeña que sea, representa un paso hacia la paz y la justicia. La historia de estos enfrentamientos y operativos es un recordatorio
de la complejidad de esta guerra y la necesidad de seguir trabajando juntos como sociedad para construir un futuro mejor para las próximas generaciones. Si te ha parecido un video interesante, deja tu comentario acá abajo, activa la campanita de notificaciones y suscríbete, que por aquí seguiremos. ¡Hasta pronto!